Bienvenidos de vuelta al enchufe. Se nos cayó el plano, disculpen ustedes. Para los que van a ver esto grabado, creo que no, ni siquiera los afectará, entonces no tiene caso volverlo a mencionar. El título del programa del día de hoy se llama hacia la estabilización de la migración, el pasado, presente y futuro, o posible futuro más bien. Lo baso en un artículo de tres autores: Jesús Arroyo Alejandre, Salvador Berumen Sandoval y David Rodríguez Álvarez. Un artículo de Redadic, lo pueden encontrar en esa página web, y se llama Nuevas tendencias a largo plazo de la migración de mexicanos a Estados Unidos y sus remesas. Es de la revista Papeles de Población y lo hizo la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero bueno, los tres autores son de la Universidad de Guadalajara, investigué, y los otros dos no recuerdo. Así que no creo que tenga mucho que ver con esa universidad. Bueno, como se cayó todo y ya no escucharon ni madres, decía que nos acercamos a un proceso de estabilización del flujo migratorio, en donde aún es negativo. Quiere decir que salen más mexicanos a los Estados Unidos de los que entran, o de los que regresan más bien, al territorio mexicano. Esto es debido a raíz, ¿no?, del atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en el World Trade Center. Y a raíz de esto, el gobierno de Estados Unidos promueve una serie de medidas de seguridad nacional, y una de ellas precisamente tiene que ver con restricciones migratorias, políticas de control migratorio, y además de ello, un par, o más bien solamente una crisis económica, la de 2009, ¿no? Es increíble que entre 1970 y el 2009, el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se multiplicó casi 10 veces. Pasó de 879,000 mexicanos, tanto ilegales como legales, a más de 12 millones entre indocumentados y documentados, ¿no?, como les había mencionado. Aumentó también el uso de los polleros a raíz de estas medidas, ¿no?, anti-inmigrantes. La gente que tenía un poco más de recursos y que iba a Estados Unidos, pues contrata un pollero, ¿no?, que pasa su uso de ser utilizado 15% en el 95, perdón, y termina en 50% de los datos que se tienen en el 2008. Es decir, casi la mitad de los mexicanos ya que van a Estados Unidos prefieren utilizar el pollero. Claro, los que tengan recursos, los de clase baja, los pobres, los que generalmente cruzan la frontera con condiciones climáticas abruptas, pues sabemos que o hay de dos, ¿no?, o los detienen y los regresan, o de plano y desgraciadamente pierden la vida, ¿no?, en el camino. Es una pena esto. Esos son datos de ENIF, que es una encuesta sobre migración en la frontera norte de México. La hace precisamente el Colegio de la Frontera Norte, y los datos están actualizados puesto que la información que yo consulté, la más nueva es de 2009, entonces digamos que no hay más datos que tomar, ¿no? El impacto de una frontera norte resguardada ha sido evidente. Cada vez aumenta la vigilancia, cada vez aumentan los medios para tratar de detener a los migrantes en su travesía hacia el país vecino, y con ello tienen más éxito los mexicanos con más recursos a su favor y más medios a su favor que los que no los tienen. ¿Por qué? Pues que hay un clima hostil en la frontera, en donde las clases más desfavorecidas, las que intentan cruzar, son las que menos posibilidades tienen de lograr llegar y cumplir su cometido. Bueno, cuando aumenta o disminuye el número de emigrantes,
también lo hacen el número de las detenciones y los casos de éxito. Hablaba de que hay dos puntos altos en este inicio de siglo, en el año 2000 y el año 2005. Es cuando los migrantes, voy a poner la gráfica, espérenme tantito. Ok. Es cuando los migrantes emigran hacia los Estados Unidos de una manera más abrupta. En esta gráfica, y no sé si alcanzaron a ver, se ve claramente cómo ha ido la disminución, ¿no?, de los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, y este saldo negativo migratorio ha ido también a la baja. El saldo migratorio negativo se puede alcanzar a ver cómo disminuye en la barra inversa amarilla. Se ven cómo va de 2005 a 2008 disminuyendo, es decir, de más de medio millón de mexicanos que en 2005 cruzaban la frontera y era el saldo negativo, es decir, que se perdían de territorio nacional, a menos de 250,000 migrantes que ahora en el año, bueno, de 2008 teníamos estado negativo. Hay una disminución muy importante y clara, y que se nota aún más a la hora de comparar por trimestres. Aquí se ve también la disminución de este saldo negativo migratorio, y como en el cuarto trimestre de 2008 prácticamente hay un número semejante entre los mexicanos que regresan a la República y los que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el factor principal de esta caída tan gacha, ¿no?, de los mexicanos que intentan cruzar la frontera? Lo había mencionado cuando no estaba aquí en vivo. Precisamente tiene que ver con la economía, tiene que ver con las crisis económicas, con el aumento de desempleo allá, con el aumento de la pobreza, desgraciadamente. Se comenta, se dice que el presidente Obama va a implementar medidas y va a implementar la famosa reforma migratoria, que yo la veo muy difícil porque su economía, más que tratar de crecer, realmente va más encaminada a estabilizarse, a la austeridad y a resguardarse, ¿no?, de todo el desmadre que ha hecho. Bueno, la estabilización de esta emigración lleva consigo también la reducción de envío de remesas a nuestro país, desgraciadamente. No es una tendencia que vaya a ir en aumento, sí, ni vaya a decrecer tanto. Todo depende de las condiciones económicas futuras. Sin embargo, si nos hacemos una idea al ver este tipo de gráficas, como hay una cúspide en el año 2006, fue cuando más se recibieron remesas entre lo que viene siendo 1995 y 2008, y ahora de 2006 a la fecha, la cantidad de remesas que se reciben de los Estados Unidos ha ido disminuyendo. No sabemos si vaya a aumentar poquito, si vaya a seguir disminuyendo, pero es un hecho de que los mexicanos ya no están yendo tanto a los Estados Unidos, y los que están allá tampoco se quieren regresar. Son dos cuestiones, son dos polos diferentes que cabría hacer mención aquí. Además, se reduce también el número de envíos, o se realizan de manera más esporádica. Esto quiere decir que además de que se reduce la cantidad monetaria que se envía a nuestro país, se hace o en temporadas más tardías, podríamos llamar así, más distantes, o se hace o se envía menos a la República, como hemos visto, ¿no?, la disminución en esta gráfica. Y si la vemos por trimestre, es igual, se caen las remesas, sí, son datos de entre 2004 y 2009, por trimestres,
y vean cómo se caen las remesas que reciben los mexicanos. O sea, no es una cuestión tan de poca importancia, creo yo, ¿no? Y es indudable que el gobierno mexicano tiene que proponer medidas imaginativas como esta propuesta de Enrique Peña Nieto, ¿no? De hacer una caravana del hambre, ¿no? Por toda la República llevando comida, ¿no? Bueno, a mí me parece bien, aunque sean migajas, lo que tú quieras se tiene que hacer porque la gente está muriendo de hambre, y más ahora que en las comunidades rurales no se va a recibir tanto dinero, no se van a recibir tantos ingresos. Entonces tiene que haber alguna manera de afrontar todo esto, y es importante señalarlo también. Bueno, un estudioso de apellido Partida elaboró una tendencia estadística de cómo será el futuro migratorio mexicano en dos condiciones diferentes. En una, la economía mejora, y en otra, la economía sigue siendo baja. Desgraciadamente, las percepciones para este año, y yo creo que seguirán, pues es de que tendremos una economía baja en el futuro. Ustedes se alcanzan a apreciar, son cifras que llegan hasta el 2030, si mi visión es correcta. Y en una economía alta mexicana, o en un aumento, digamos, que de las condiciones de vida en nuestro país, habría claramente y lógicamente, ¿no?, una disminución de los migrantes que se van a Estados Unidos, ¿no? Es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque es una estimación estadística, es una estimación que nos puede dar una idea del futuro en dos escenarios completamente diferentes, y como en una economía baja, claramente la tendencia de que los mexicanos sigan yendo a Estados Unidos es latente y es clara en todos los sentidos. Bueno, el estancamiento en la emigración podría explicarse con la desaceleración del crecimiento en los ramos en que se emplean los mexicanos estando allá: la agricultura, la construcción, los servicios de restaurantes, bueno, servicios en general. Uno puede hacer venta en restaurantes, hospedaje en hoteles, etcétera. Si algo ha afectado a los mexicanos que se encuentran en el extranjero, en el vecino norte, pues ha sido que los campos donde originalmente los mexicanos iban a laborar están en plena crisis, están en plena recesión. Si nosotros revisamos cómo ha evolucionado los campos o los sectores de actividad donde se emplean los mexicanos, pues hay una clara disminución del sector agropecuario, y hoy en día reina la construcción, con 40% de los mexicanos trabajando allá en ese ramo, y también los servicios y el agropecuario, que pasó al tercer lugar. Como la crisis de Estados Unidos tiene que ver más con una cuestión de dejar arrumbado ladrillos, es decir, fue una crisis realmente de la construcción. Bueno, en parte, ¿no? Sabemos que también hicieron varias trácalas. Entonces la industria de la construcción en Estados Unidos se está estancando, se quedó parada en algunos lugares, en algunos estados, y esto también propició de alguna manera que los mexicanos, al no tener oportunidades de empleo, y al ser estos trabajos, digamos que no necesitan mano calificada, por un lado, o pertenecen al sector primario, han ido a la baja, ¿no?, en el país vecino, y es importante señalar todo esto. Bueno, la tendencia futura en los Estados Unidos, como lo había comentado, es precisamente la desaceleración en dichos sectores. Desgraciadamente se ve negro el panorama para los migrantes mexicanos y los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
Ya habíamos mencionado esta cuestión de los que se encuentran en los servicios y en el sector agropecuario. Y finalmente, la cuestión que explica por qué los mexicanos, aún así con la crisis, siguen yéndose a Estados Unidos, tiene que ver claramente con el poder adquisitivo, ¿no? Cómo puedes, allá, tal vez ganar un salario mínimo y aún así te alcanza para vivir mejor que en México. Y a pesar de que laboran en trabajos sencillos o en trabajos del sector primario, que generalmente son los menos remunerados en Estados Unidos, y aún así ganan más que aquí en nuestro territorio. Entonces esa es la cuestión por la que sigue yéndose gente mexicana a los Estados Unidos. En su contraposición, el factor que explica este retorno de los mexicanos es precisamente esta crisis en el ramo de la construcción, el aumento de políticas y movimientos anti-inmigración que están dando de la torre, ¿no?, a estas oportunidades que tenía antes el mexicano. ¿Qué futuro hay para la economía estadounidense? Y esto, voy a leer este pequeño párrafo. El futuro de la economía estadounidense se vislumbra más regulado, con una economía mucho más estable, con menor protagonismo internacional y con una inminente austeridad financiera, que será producto de sus gastos indiscriminados que hicieron en este siglo pasado y en el inicio del siglo XXI. Además de las restauraciones o las restricciones migratorias, más bien, que por más esfuerzo que se haga al respecto, seguirá cerrando sus fronteras al inmigrante que está en busca de un empleo bien remunerado y un futuro mejor. Desgraciadamente para México las consecuencias son notorias. La primera de ellas tiene que ver con una disminución de las exportaciones. Sabemos nosotros que la mayoría de nuestros productos mexicanos se van a Estados Unidos, más del 80%. Consecuencia también, precisamente de las exportaciones, será el aumento de la pobreza, una pérdida de poder adquisitivo, sí, aún más. ¿Por qué? Porque nuestra moneda valdrá menos. Un aumento de la economía informal, los pobladores de las zonas rurales que antes recibían remesas al no obtener este tipo de ingresos, tendrán que emigrar a las pequeñas y medianas ciudades en busca de oportunidades y al no encontrar empleo seguramente caerán en esta informalidad que cada día crece en nuestro territorio mexicano. Al igual que la disminución de las remesas y la dependencia económica de los estados más sureños, que también son los más desfavorecidos, los más marginados de la República Mexicana. Y como único dato positivo tal vez es que mejorará la distribución del ingreso en estados de tradición migratoria. Estos claramente se encuentran en el centro occidente del país. Es lo único bueno quizás de todo esto. Y para finalizar, quisiera simplemente decir que para resolver todo esto no queda más que tener un Estado inteligente, un Estado que se preocupe por la pobreza de los mexicanos, con medidas imaginativas, ¿sí?, que puedan resolver todas las problemáticas que surjan con la estabilización de la migración. Voy a leer el chat para cerrar este programa y continuar con tiempo extra. Bueno, ya están todos acá. Katia, César, perdonen ustedes, Katia, se me cayó mi transmisión y ahorita ustedes entran sin ningún problema. Dice Edson que si le dan un besito, bueno, ahí no sé quién se atreva. César está platicando con Antenita. Bueno, creo que no comentaron absolutamente nada. Bueno, me quedo con las ganas de responder cuestionamientos. No sé si alguien por ahí quiere comentar. Yo me voy a despedir porque ya me pasé 15 minutos. Lo siento a Edson y a Katia. Se me trabó mi transmisión. Estaba hablando solo y estaba offline, ¿no? Pero ya quedó este programa.
Nos vemos en el próximo enchufe. Pásenla bonito, pásenla bien. Este fue el enchufe con el tema hacia la estabilización de la migración, el pasado, el presente y el posible futuro. Pasen una bonita noche y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche, como todos, como siempre, más bien. Hasta luego.